Hola a todos, bienvenidos a Aprende Inteligente, el espacio donde nos zambullemos en temas que realmente dan que pensar. Así es, acá no nos quedamos en la superficie, exploramos a fondo, investigamos y por supuesto queremos escuchar lo que ustedes piensan. Hoy nos metemos de lleno en un libro que está generando revuelo en el mundo de la tecnología, The Quick Guide to Prompt Engineering, de Ian Khan. Un libro que, como su nombre lo indica, nos da una guía rápida para entender este nuevo universo de la ingeniería de prompts. Exacto, y para desmenuzarlo a fondo nos acompañan dos profesores expertos, uno especialista en el desarrollo de la inteligencia artificial y el otro un capo en el impacto social de la tecnología. Un lujo tenerlos acá. El placer es nuestro. Para arrancar, me gustaría traer a la mesa una frase del prólogo escrito por el mismísimo Dr. Jonathan Reichenthal. Él dice que el prompting ya es una parte esencial de la alfabetización digital o de las habilidades digitales básicas. ¿Qué tan cierta les parece esta afirmación? ¿Realmente el prompt engineering es tan fundamental hoy en día? Bueno, la afirmación de Reichenthal es fuerte sin duda, pero si consideramos cómo interactuamos cada vez más con la IA a través de chatbots, asistentes virtuales y demás, entender cómo funciona la ingeniería de prompt se vuelve clave. Claro, porque si no sabemos cómo hablarle a la IA, cómo darle las instrucciones precisas, nos quedamos afuera de una parte importante de la conversación digital. Es como aprender un nuevo idioma, el idioma de las máquinas. En cierto modo, sí, el libro define la ingeniería de prompts como el arte de diseñar y refinar las instrucciones que le damos a los modelos de IA para obtener los resultados deseados. Imagínate que le pedís a un artista que te pinte un cuadro, si le das indicaciones vagas, el resultado puede ser cualquier cosa, pero si le das indicaciones precisas sobre lo que querés ver, los colores, la composición, el estilo, el resultado va a ser mucho más cercano a tu visión. Interesante analogía. Entonces, estamos diciendo que todos necesitamos convertirnos en artistas del prompt. ¿O esta habilidad es solo para aquellos que trabajan directamente con IA? Buena pregunta. El libro menciona varios roles profesionales que se están creando alrededor de la IA, como entrenadores de modelos, consultores de IA y científicos de datos. Pero lo interesante es que Khan argumenta que las habilidades que se necesitan para la ingeniería de prompts, pensamiento analítico, claridad, en la comunicación, creatividad, son valiosas en cualquier ámbito. O sea que incluso aquellos que no se dedican a la tecnología pueden beneficiarse de aprender a hablar con la IA. Pero esto no implica el riesgo de una nueva brecha digital. ¿Qué pasa con aquellos que no tienen acceso a la tecnología o no están familiarizados con estos conceptos? Ese es un punto importante que también se aborda en el libro. Khan habla de la necesidad de democratizar el acceso a la IA y a la educación en prompt engineering. Si esta habilidad se vuelve tan esencial como saber escribir, es fundamental que no se convierta en un privilegio de unos pocos. Totalmente no podemos dejar a nadie atrás en esta revolución tecnológica. Y hablando de revolución, el libro no se queda solo en ChatGPT. Habla de un montón de modelos de IA que quizás muchos no conocen. ¿Podrían darnos algunos ejemplos? Claro, además del famoso ChatGPT para generar texto, Khan menciona a DeLe, que crea imágenes a partir de descripciones textuales. Imagínate las posibilidades creativas que eso abre, desde el diseño gráfico hasta la creación de storyboards para películas. Impresionante. Y me imagino que la ingeniería de prompts funciona diferente con cada modelo. Exacto, no es lo mismo darle instrucciones a un modelo de lenguaje que a un modelo de generación de imágenes, por ejemplo con DALL-E. La precisión en la descripción es clave. Si le pedís que te genere una imagen de un gato en un árbol, te va a dar un resultado muy genérico. Pero si le das detalles específicos sobre la raza del gato, la forma del árbol, la iluminación, la atmósfera, la imagen va a ser mucho más cercana a tu visión. O sea que la clave está en la especificidad y la claridad del prompt. Exactamente. El libro dedica un capítulo entero a la estructura y la claridad del prompt y da ejemplos concretos de cómo pequeños cambios en la redacción pueden generar resultados totalmente diferentes. Justamente quería preguntarte sobre eso. ¿Podrías contarnos algún ejemplo del libro que te haya llamado la atención? Khan compara dos prompts con TAME sobre osos y analiza los hábitos alimenticios de los osos polares en el contexto del cambio climático. El primer prompt es muy vago y la IA te va a dar una respuesta general sobre osos, pero el segundo prompt es mucho más específico y la IA va a enfocar su respuesta en un aspecto particular, dando información más relevante y precisa. Es decir, que cuanto más específico sea el prompt, mejor va a entender la IA lo que queremos y más útil va a ser la respuesta. Exacto, es como darle a un detective las pistas correctas para resolver un caso. Me gusta la analogía, pero puede ser que un prompt sea demasiado específico. ¿Dónde está el límite entre guiar a la IA y limitar su potencial creativo?
Esa es una pregunta muy interesante que abre un debate. Si le damos a la IA instrucciones demasiado detalladas, le estamos quitando la posibilidad de sorprendernos, de encontrar soluciones innovadoras que nosotros no habíamos imaginado. Es como si le estuviéramos diciendo al artista qué colores usar y qué pinceladas dar, en vez de dejarlo que exprese su propia creatividad. Exactamente, es un equilibrio delicado. Y hablando de equilibrios delicados, el libro dedica un capítulo entero a las consideraciones éticas en la ingeniería de prompts. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esto? Claro, Khan advierte sobre los peligros de usar la IA sin tener en cuenta las implicaciones éticas. Por ejemplo, habla de la posibilidad de generar información falsa o engañosa, o de crear contenido que perpetúe estereotipos y prejuicios. Es decir, que la IA puede ser una herramienta poderosa para el bien, pero también puede ser utilizada para fines maliciosos. Exactamente, y la responsabilidad recae en nosotros los humanos, en cómo diseñamos y utilizamos estas herramientas. Claro, porque la IA no tiene moral propia, es un reflejo de nuestros propios valores y creencias. Exacto, y ahí es donde entra la importancia de la ética en la ingeniería de prompts. Un tema fundamental para reflexionar, y creo que es un buen punto para hacer una pausa y darles a nuestros oyentes la oportunidad de procesar toda esta información. En la segunda parte de este Deep Dive, vamos a seguir explorando el mundo de la ingeniería de prompts y sus implicaciones. No se la pierdan. Retomando la idea de la ética en la ingeniería de prompts, el libro no se queda solo en advertencias generales. Khan profundiza en ejemplos concretos, ¿no? Sí, y algunos son bastante inquietantes. Por ejemplo, menciona el caso de los algoritmos de recomendación en redes sociales. Si no se diseñan con cuidado, pueden crear burbujas de filtro donde solo vemos información que confirma nuestras propias creencias, aislándonos de otras perspectivas. Es como si viviéramos en un mundo paralelo donde todos piensan igual que nosotros. Y eso puede ser muy peligroso porque nos impide tener un diálogo constructivo y nos hace más susceptibles a la manipulación. Justamente Khan también habla del riesgo de que la IA sea utilizada para la desinformación, la propaganda política, incluso la creación de deepfakes tan realistas que cuesta distinguirlos de la realidad. Es un escenario que parece sacado de una película de ciencia ficción, pero la realidad es que la tecnología ya está ahí y la pregunta es, ¿estamos preparados para enfrentarnos a estos desafíos? Y para volver al tema de las habilidades, ¿qué tipo de herramientas o técnicas concretas nos propone Khan para convertirnos en mejores ingenieros de prompts? Bueno, el libro no es un manual técnico, pero sí ofrece algunas pautas interesantes. Por ejemplo, habla de la importancia de la especificidad iterativa. No se trata de escribir un prompt perfecto a la primera, sino de ir probando, ajustando, refinando las instrucciones hasta obtener el resultado deseado. Es como un proceso de aprendizaje constante, ¿no? Tanto para nosotros como para la guía. Exactamente. Y Khan también habla de la importancia de usar ejemplos en los prompts. Si le damos a la IA algunos ejemplos de lo que esperamos, va a poder entender mejor nuestras intenciones y generar respuestas más precisas. Es como si le estuviéramos mostrando un modelo a seguir, ¿no? Sí, y esto es especialmente útil cuando trabajamos con tareas complejas como la traducción de idiomas o la generación de código. Interesante. Y si tuvieras que elegir un concepto clave del libro, uno que realmente te haya hecho reflexionar, ¿cuál sería? Para mí uno de los conceptos más poderosos es el de prompt chaining. Se trata de una técnica que permite encadenar varios prompts para lograr resultados más complejos. Por ejemplo, imagínate que querés crear una historia corta con la ayuda de la IA. Podrías empezar con un prompt que define el género y la trama, luego otro prompt que desarrolle los personajes y finalmente otro que escriba la historia en sí. Es como dividir una tarea grande en pasos más pequeños, ¿no? Y eso hace que la IA sea más manejable y eficiente. Exacto. Y lo interesante es que con el prompt chaining podemos combinar diferentes modelos de IA para lograr resultados aún más sorprendentes. Por ejemplo, podríamos usar DAIA para generar imágenes que ilustren la historia creada por ChatGPT. Wow. Las posibilidades son infinitas y creo que esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el impacto real de la ingeniería de prompts en el mundo laboral? ¿Es solo una moda pasajera o realmente está transformando la forma en que trabajamos? Bueno, el libro no da respuestas definitivas, pero sí plantea algunos interrogantes que nos invitan a reflexionar. Por un lado, es evidente que la IA está automatizando muchas tareas rutinarias, lo que puede generar preocupación por la pérdida de empleos, pero por otro lado también está creando nuevas oportunidades, nuevos roles profesionales que requieren habilidades específicas en la interacción con la IA. Es decir, que la clave está en adaptarnos a esta nueva realidad, ¿no? En desarrollar las habilidades que nos permitan trabajar en colaboración con la IA en vez de competir contra ella. Exactamente. Y el libro de Khan nos da algunas pistas sobre cuáles son esas habilidades.
Pensamiento crítico, creatividad, capacidad de resolución de problemas, comunicación efectiva, son habilidades que siempre han sido importantes, pero que ahora adquieren una nueva relevancia en la era de la IA. Y para conectar esto con la experiencia de nuestros oyentes, ¿podrías darnos algunos ejemplos concretos de cómo la ingeniería de prompts está impactando en diferentes áreas profesionales? Claro, en el campo del marketing, por ejemplo, se está usando la IA para generar contenido personalizado para diferentes audiencias, segmentar campañas publicitarias con mayor precisión e incluso crear chatbots que interactúan con los clientes en tiempo real en el ámbito de la educación. La IA se está utilizando para crear plataformas de aprendizaje adaptativo que se ajustan al ritmo y al estilo de aprendizaje de cada estudiante. Y en el campo de la salud se están desarrollando algoritmos que ayudan a los médicos a diagnosticar enfermedades con mayor precisión y a personalizar los tratamientos. Son solo algunos ejemplos, pero ya nos dan una idea del alcance de esta revolución tecnológica. Y creo que es importante destacar que la ingeniería de prompts no es algo exclusivo de los expertos en tecnología. Cualquier persona, independientemente de su profesión, puede beneficiarse de aprender a hablar con la IA. Totalmente de acuerdo. Y el libro de Callan nos da una base sólida para empezar a explorar este nuevo mundo. Nos invita a ser curiosos, a experimentar, a no tener miedo de probar cosas nuevas. Y sobre todo, a no quedarnos atrás en esta carrera hacia el futuro. Es cierto. Y volviendo al libro, hay una pregunta que me quedó resonando en la cabeza después de leerlo. Han se pregunta si en un futuro la capacidad de elaborar prompts efectivos se va a volver tan esencial como saber escribir. ¿Qué opinan ustedes? Estamos ante una nueva forma de alfabetización. Es una pregunta que nos invita a reflexionar sobre el rol de la IA en nuestras vidas, ¿no? Si la interacción con la IA se vuelve tan omnipresente como la escritura hoy en día, entonces sí podríamos decir que la ingeniería de prompt se convertiría en una habilidad fundamental. Sería como una nueva forma de comunicación, ¿no? ¿Ya? Donde no solo nos comunicamos con otros humanos, sino también con las máquinas. Exacto. Y así como hay diferentes niveles de habilidad en la escritura, desde la escritura básica hasta la escritura creativa y profesional, imagino que también habría diferentes niveles de expertise en la ingeniería de prompts. Claro, algunos serían como escritores aficionados de prompts, mientras que otros serían verdaderos poetas de la IA. Exactamente, y así como hoy en día valoramos la capacidad de escribir de forma clara, concisa y persuasiva en el futuro, podríamos valorar la capacidad de crear prompts que generen respuestas precisas, creativas e incluso inspiradoras. Sería fascinante ver cómo evoluciona esta nueva forma de comunicación. Y para ir cerrando este deep dive, me gustaría dejarles a nuestros oyentes una pregunta para reflexionar. Si la ingeniería de prompts se vuelve tan esencial como saber escribir, ¿qué implicaciones tendría esto para la educación? Deberíamos empezar a enseñar a los niños a hablar con la IA desde temprana edad. Es una pregunta que merece un debate profundo sin duda, y creo que el libro de Khan nos da una base sólida para iniciar esa conversación. Nos invita a pensar en el futuro de la IA, no solo desde un punto de vista tecnológico, sino también desde una perspectiva humana y social. Totalmente de acuerdo. Y con esa reflexión damos por finalizado este apasionante viaje por el mundo de la ingeniería de prompts. Esperamos que les haya servido para comprender mejor esta nueva disciplina y sus implicaciones en el mundo actual y futuro. Los invitamos a seguir investigando, a explorar las herramientas y técnicas que se mencionaron en el libro y sobre todo a no dejar de cuestionar y reflexionar sobre el rol de la IA en nuestras vidas. Gracias por acompañarnos en este Deep Dive y nos vemos en el próximo episodio de Aprende Inteligente, en donde seguiremos explorando temas que nos desafían a pensar y a expandir nuestros horizontes.